Dios. Oramos y luego continuamos. Señor, en tus manos ponemos nuestros corazones, nuestras vidas, Señor, que al final reflejemos lo que enseña tu palabra, que para nosotros el vivir es Cristo Jesús. Y Señor, que así sea, Padre. Que vivamos de tal manera que te agrade y que te dé gloria a ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy bien, vamos a ver la enseñanza de hoy. Si recordamos, el apóstol Pablo está hablando del progreso del Evangelio. Él está hablando de la importancia de que el Evangelio debe progresar. Y lo que hemos visto es que el Evangelio progresaba o avanzaba a pesar de las circunstancias, las prisiones y las pruebas que Pablo tenía. Él decía, Cristo ha sido conocido a pesar de todo eso. Y a causa de la cárcel, porque Pablo estaba en la cárcel, Cristo fue predicado. Y ahí me equivoqué, es con C mayúscula Cristo, apenas lo estoy viendo. Y también lo que vemos es que en la crisis, Cristo fue glorificado. Y eso es lo que vamos a ver hoy. En medio de la crisis, vemos que en medio de la circunstancia, Cristo fue conocido, en medio de la cárcel fue predicado, pero en medio de la crisis que pasaba el apóstol Pablo, Cristo fue glorificado. Y la enseñanza de hoy es vidas cristocéntricas. Lo vamos a ver en dos partes. Una es el día de hoy, la otra con el favor de Dios la siguiente semana, y luego ya tenemos el aniversario y ya ahí será otro tema. Pero vamos a ver hoy Filipenses 1 del 19 al 26, si Dios nos da permiso de terminar hasta el 26. Vamos a leer, y aquí está en la Biblia, y aquí está escrito también. El apóstol Pablo está hablando desde el versículo 18, dice, Cristo es anunciado. ¿Se acuerdan que decía, pues unos lo predican por verdad, otros lo predican por envidia, unos de buen corazón y otros así? Dice, pero ¿qué importa? Cristo es predicado y en este me gozo y me gozaré aún. Dice aquí el versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Ahorita vemos un poquito el versículo 19. Conforme al anhelo de mi corazón y mi esperanza de que nada será avergonzado, antes bien con toda confianza. Y quiero prestar atención a estas dos palabritas. Pablo dice, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El versículo más famoso de la Biblia, de los más famosos de la Biblia, ¿no? Pero quiero que veamos cómo Pablo dice aquí, como siempre, ahora Cristo también será magnificado. O sea, no es como que solamente lo glorifico unos días a la semana, solamente lo glorifico cuando me va bien y cuando me va mal no lo glorifico, sino que él dice, como siempre, en momentos de salud, en momentos de enfermedad, en momentos de bienestar, en momentos de tristeza, en momentos de felicidad, en momentos de depresión, como siempre, que así sea nuestro pensar también, que Cristo sea magnificado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Y entonces entendemos este versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué hacían los filipenses? Bueno, los filipenses habían estado orando por Pablo, porque sabían que él estaba preso. Y en el versículo 19 lo vimos, porque sé que por vuestra oración y la suministración, dice, del Espíritu de Jesucristo. Oraban de una manera especial y Pablo sabía que esto iba a traer una bendición especial. Dice aquí la suministración del Espíritu de Jesucristo. Y esto resultará, decía él, en mi liberación. Entonces Pablo sabía que él iba a ser liberado de una u otra manera. Ahora, pensemos un poquito en este versículo. Él sabía que por la oración y por la bendición de Dios, una manera especial, dice aquí, la suministración del Espíritu, o sea, una presencia especial de Dios, por decirlo de cierta forma. Recuerdo cuando Jesús fue tentado allá en el Getsemaní y dice que él dijo, Señor, si tú quieres, que pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. ¿Qué fue lo que pasó? Dice que vino un ángel del cielo para fortalecerle. Eso es algo lo que podemos entender, la suministración del Espíritu. Y Pablo decía, la suministración del Espíritu de Cristo, y esto resultará en mi liberación. Él sabía que iba a ser liberado, viviendo o en la muerte. O sea, de las dos formas iba a salir libre, ¿no? Ya sé que pues si muero, pues ya no estoy preso, ya estoy con Dios. Y si estoy vivo, sé que voy a ser liberado. Él sabía, no le quedaba de decir, pues voy a estar mucho tiempo preso. No, él sabía que iba a ser liberado pronto, por vida o por muerte. Es necesario orar nosotros, ya pensándolo en nuestra forma de vivir, que oremos también con más intencionalidad por quienes atraviesan por diversas pruebas.
Hay personas que pasan pruebas difíciles, diferentes a nosotros, ya sea algunos en la iglesia, pues problemas legales, problemas de salud, problemas familiares, problemas sociales, problemas en el trabajo, problemas de pérdidas, de todo tipo de problemas. Necesitamos orar más intencionalmente por ellos. No solamente, sí, Señor, bendícelo ya en el nombre de Jesús. Necesitamos orar más intencionalmente por esas personas. Ahora, lo que vemos aquí en el versículo 20 es que Pablo decía, conforme a mi anhelo y esperanza de que no será avergonzado, con toda confianza, como siempre, será magnificado Cristo. Eso es parte del mensaje central de hoy. ¿Qué significa magnificar a Cristo? Porque podemos, bueno, aquí ya está la respuesta, ¿verdad? Pero podemos pensar, ¿qué significa magnificar a Cristo? Bueno, pues cantarle, y cantarle bien, cantarle bonito, y cantar sus alabanzas. No sé, otras cosas, ¿no? Dar una ofrenda, o llegar temprano, a enseñar a otros. ¿Qué significa magnificar a Cristo? Bueno, todo eso es una forma de hacerlo, pero magnificar o glorificar a Dios es hacer ver su valor. ¿Dios vale? Sí, vale mucho. Él es el supremo, el valioso, el todopoderoso, no hay nadie como Él. Hacer valer o hacer ver sus atributos, ver que, como dice la Biblia, Dios es amor, Dios es justo, Dios es fiel, Dios es poderoso, soberano, misericordioso, piadoso y muchas cosas que Dios es, pero necesitamos hacerlo ver, que se vea en nuestra vida que Dios es amor, que Dios es bondadoso, misericordioso, poderoso, y a enseñarle a otros eso. Hacer ver sus maravillas, o sea, por eso es bueno también dar testimonio, dar gracias a Dios por las cosas que hace. Hacer ver su persona con un objetivo, que Él sea valorado, amado, atesorado por más y más personas. Eso es lo que podemos entender que es glorificar a Dios. Glorificar a Dios no es solamente cantar y hacer las cosas bien, sino es que en mi corazón Él realmente sea el Dios por sobre todas las cosas y que yo lo amo más que a nadie más en el mundo. Pero también que eso pueda ser visible en otras personas, que se glorifique en otras personas. Y aquí, hablando de magnificar, ¿qué significa magnificar o glorificar? Bueno, es hacer grande algo, eso es magnificar. Y hay dos formas de magnificar las cosas. Una es que algo pequeño sea visible grande para entenderlo mejor. Por ejemplo, aquí nuestra hermana Rafaela pues va a entender muy bien esto, ¿verdad? Un microscopio. Entonces, tienen ahí, sacamos la sangre, ¿qué? Pues solamente un líquido rojo y ya. Por ella ve las transaminasas y cosas que no sé ni qué onda, qué son, ¿verdad? Lo ve ahí y ve, esto tiene más o menos de lo que tiene que tener o tiene unos problemas ahí. ¿Qué es lo que hace un microscopio? Lo que está pequeño lo magnifica para poderlo ver más a detalle. Pero eso no es magnificar a Dios, porque Dios no es pequeño con el microscopio, como los microbios, perdón, Dios es mucho mayor. Ahora pensemos, hacer grande algo que es grande, pero porque estamos lejos no lo vemos grande. Ahí va un ejemplo, un avión, ya lo he puesto creo en una ocasión. ¿Cómo vemos los aviones? Bueno, si vivimos lejos de un aeropuerto, pues yo cuando vivía en Saltillo, pues antes de que estuviera al aeropuerto ahí, estaba en Monterrey, lo veíamos, pero una cosita ahí bien lejos nada más. Ahí se ve ahí que se mueve algo, es el avión. Pero, por ejemplo, viviendo aquí, pues ya lo vemos más cerca, ¿no? Y lo vemos cómo dan vuelta por la bahía y luego ya llegan para acá. Y una vez fuimos a Coajinicuil y allá en Coajinicuil el avión se veía ya casi aterrizando, muy cerca. Y pues cuando se ha tenido la oportunidad de viajar en el avión, entre más cerca se ve más claro cómo es. Entre más lejos estamos, no entendemos cómo es el avión, pero entre más cerca estamos, lo estamos magnificando, no porque él crezca, sino porque yo me estoy acercando y lo estoy viendo de una mejor manera. Algo así con Dios. Aquí podemos poner otro ejemplo, un telescopio. Entonces la estrella está grande, pero la veo pequeña, y lo que hace el telescopio es que me acerca, o con los lentes que tiene, nos acerca a verla un poquito más a detalle. Con Dios, algo parecido. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a magnificar? A conocerlo mejor. La palabra. Aquí podemos magnificar a Cristo, aquí podemos ver cómo es Él y entonces nos acercamos a Él y vemos lo más grande que es, lo maravilloso, lo amoroso, lo hermoso que es Dios, pero entre más me acerco, más lo veo. Entre más lejos estoy, no lo voy a poder amar, ni atesorar, ni conocer. Y eso es lo que es magnificar a Cristo. Es como la función del telescopio, que nos acerca más a lo que es realmente, porque estamos muy lejos y no podemos entenderlo. Hay un comentarista muy famoso que él dice, para el inconverso,
Warren Wiersbe, dice, para el inconverso, Cristo no es muy grande. Ellos incluso dicen, pues Cristo, quién sabe si vivió, si no vivió, y dicen pues que fue solamente un revolucionario, o un profeta, o un maestro, pero no dicen mucho de él, ¿no? Para ellos no es muy grande. Otras personas y otras cosas son mucho más importantes. Y a veces no solamente para el inconverso, a veces hasta para el cristiano, ¿verdad? Hay muchas cosas más importantes que buscar a Dios, que magnificar a Dios. Pero para el inconverso así es siempre. Más cuando el inconverso observa al creyente, entonces eso es magnificar a Cristo. Cuando alguien que no cree en Dios nos ve a nosotros pasar por una crisis como Pablo, y lo vamos a ver aquí, debe ver cuán grande es Cristo en realidad, no cuán grande es el problema. Hay una frase que por ahí que hace unos años lo vi, decía, no le digas a tu Dios cuán grande es tu problema, dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Bueno, tiene cierta razón ese tipo de frases, ¿no? El inconverso tiene que ver que Dios es grande, más grande que nuestra crisis. El cuerpo del creyente es como una lente que hace a un Cristo pequeño verse grande, pequeño entre comillas, y a un Cristo distante verse cercano. Pero, por decirlo de cierta forma, que nuestra vida, Pablo decía, que mi cuerpo sea magnificado Cristo. Que nuestra vida sea como ese telescopio, que la gente diga, yo creo que Dios es un Dios falso, pero veo la vida de tal y tal persona y ya estoy creyendo que es verdadero, porque veo que sí está trabajando en su vida. Veo que sí tiene confianza en Él a pesar de las adversidades. Que nuestra vida sea como ese telescopio. Ahora, esto de magnificar a Cristo, una pregunta. Bueno, son 3 preguntas, pero pues es una sola, a fin de cuentas. ¿Esto solamente aplica para Pablo? ¿Solamente aplica a los apóstoles? ¿Solamente ellos tienen que magnificar a Cristo? ¿O solamente aplica para los pastores y misioneros y maestros de escuela dominical? ¿O para quién aplica esto? Bueno, no solamente aplica para ellos. Esto es para cada hijo de Dios. Si somos hijos de Dios, todos tenemos esta responsabilidad de magnificar a Cristo. Dice 1 Corintios 10:31. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo ¿para qué? Para gloria de Dios. Eso dice el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios capítulo 10. Porque él estaba enseñándole a hacer las cosas para la gloria de Dios. Y le estaba enseñando a que pues buscaran las cosas mejores, como veíamos la semana pasada, a probar lo mejor, y a no vivir conforme a sus propios pensamientos. Y al final él llega a la conclusión, dice, ya sea que comamos o que bebamos, hacer todo, cualquier cosa, para la gloria de Dios. ¿Y a quién se lo dice? A creyentes. No se lo dice solamente a pastores y misioneros, se lo dice a creyentes, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Y así podemos pensar, bueno, incluso hacer un trabajo que hago todos los días, incluso eso. Incluso mi trabajo, incluso eso. Incluso la forma en que trato a mis hijos, sí. La forma en que trato a mi esposa, sí. La forma en que trato a los familiares, sí. Todo lo que hagamos sea para darle gloria a Dios. Y eso nos repercute porque cuando hay cierta molestia en mi casa, ya sea con mi hija, con mis hijas o con mi esposa, y digo, ¿esto es para la gloria de Dios o es solamente para yo estar mejor? Y es donde recapacitamos y pensamos, no, esto no es para la gloria de Dios. Y todo lo que hago, lo tengo que hacer para la gloria de Dios. Y entonces, ahora sí llegamos a este versículo famoso. Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque él sabía que si moría, no iba a quedar ahí. Y no iba a ir al infierno, mucho menos. Él sabía que si moría, más adelante lo dice, voy a partir y estar con Cristo, y esto es muchísimo mejor. Y ahorita vemos un poquito este ejemplo, pero ¿qué tal si lo aplicamos para nosotros? A ver, cada quien responda ahí y seamos sinceros. Para mí el vivir es, y póngale eso, y el morir es, y respóndanle. Porque a veces decimos, qué bonito y me lo sé, pero no nos hemos preguntado si realmente también a nosotros este versículo lo vivimos. Y aquí hay unos ejemplos, solamente, no sé si alguien se encuentra en uno de estos. Para mí el vivir es dinero y el morir es perderlo todo.
Esa es una. Y hay gente que sí, su vivir es el dinero solamente. Para mí el vivir es la fama y el morir, ser olvidado. Yo quiero dejar algo, quiero dejar un legado, quiero dejar mi nombre ahí. Cuando la Biblia muchas veces nos dice que no debemos de buscar un nombre para nosotros, sino para Dios. Para mí el vivir es placer y el morir es dejar de tener ese placer. Vive ahora que puedes, living la vida loca, decía por ahí el poeta Ricky Martin, ¿verdad? O sea, vive la vida loca y tú haz lo que tú quieras, como quiera, pues. Y hay muchas otras canciones que dicen, tú vive porque no sabes si vas a vivir mañana, haz todo lo que quieras. Bueno, hay que tener cuidado con ese pensamiento. Para mí el vivir es mi familia y el morir es perderla. Ahora, esto es algo bueno, la familia es algo bueno, el dinero puede ser algo bueno también, no necesariamente es algo malo. La fama pudiera ser usada para bien y el placer también puede ser usado para bien, pero todos esos se pueden convertir en nuestros ídolos y es donde tenemos que tener cuidado. ¿Cuál es el llamado para todo hijo de Dios? Y aquí vamos a buscar unos versículos. Primero los Corintios 6. Dice la palabra de Dios aquí en primera carta a los Corintios, capítulo 6, 19 y 20. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son, ¿de quién? De Dios. Tenemos que entregarnos a Él, porque ya somos de Él. No es como, bueno, ya tengo mi boleto al cielo, voy al cielo, pero por mientras yo hago lo que quiera. No es lo correcto. Lo correcto es, yo soy de Él. Obviamente cuando muera voy con Él, porque soy de Él, pero no nada más soy de Él desde que mueran adelante, sino desde ahorita. ¿Cuál es nuestro deber? Entregarnos, porque dice aquí, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, porque son de Dios. Él nos ha comprado, dice aquí el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Cuando compramos algo, ¿qué hacemos? Lo compramos, lo pagamos y lo dejamos en la tienda, ¿no? Lo llevamos porque es nuestro y hacemos con eso lo que nos da la gana porque es nuestro. Obviamente, pues hay que tener cuidado con lo que hacemos, pero ya es mío, ya puedo hacer lo que quiera porque lo pagué. Bueno, en ese sentido, Dios nos ha comprado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Debemos de entregarnos, no somos como, imagínense un vendedor que dice, sí, págamelo todo, ya me lo pagaste, bueno, pero no te lo vas a llevar. Eso es trampa, y a veces así somos con Dios. Paga por nosotros, pero no queremos entregarnos a Él. Vivir para Él, ese es el llamado para todo cristiano. Vivir para Él mientras Él viva en nosotros. Vamos a ver estos dos pasajes. Segunda a los Corintios 5:15. Curiosamente Pablo le dice mucho esto a los corintios porque los corintios tenían ese problema de ser muy carnales, muy pecadores y ellos querían vivir su vida sin pensar en Dios. Por eso Pablo habla mucho de esto en sus cartas. Dice, y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién tenemos que vivir? Para Dios, para Cristo Jesús. ¿Cómo? Y aquí es algo curioso. Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Algunos se lo saben de memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Entonces, ¿cómo voy a vivir la vida cristiana? Bueno, tengo que entregarme a Él, tengo que vivir para Él, pero ¿quién es el que lo va a hacer? Ya no soy yo quien vive, sino Cristo en mí, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y eso es lo que nos falta. Eso significa vivir en Cristo, seguirlo en serio. Y aquí solamente vamos a leer este pasaje, Lucas 14. Algún día tal vez lo veremos más a detalle. Lucas 14 del 25 al 33. Si ustedes quieren seguirme con la vista, yo voy a leerlo en otra versión.
Pero miren lo que hacía Jesucristo. Él quería que las personas que lo seguían lo hicieran en serio. Grandes multitudes acompañaban a Jesús y él volviéndose les dijo: si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, y a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Vean aquí esto, qué tremendo es, ¿verdad? Es algo tremendo que amemos más a Dios más que a nuestra familia. Y dice más adelante, versículo 33, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Por eso le puse aquí, ¿cuál es el llamado para todos? Seguirlo en serio. Creo que la computadora se trabó. Ok, debemos de seguir en serio a nuestro Dios, no seguirlo así como de a juego. Seguirlo en serio. No, ya no quiso esto. Muy bien, vamos a continuar. Versículos 22 al 26. ¿Qué dicen los versículos 22 al 26? Si nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿qué dice el apóstol Pablo? Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, como estoy entre la espada y la pared, como decimos, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por ustedes, decía el apóstol Pablo. Y no solamente a los filipenses, sino a todos los creyentes, ¿verdad? Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro gozo y para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Y aquí marqué algunas. ¿Qué decía el apóstol Pablo? No sé qué escoger. No sé si quedarme, porque es de bendición para otros, o irme y estar. Tengo el deseo de partir y estar con Cristo. Quiero irme, lo cual es mucho mejor, pero es necesario quedarme. Quedaré y permaneceré. ¿Para qué se va a quedar? Vean, para vuestro provecho y gozo de la fe. ¿Qué significa partir? Bueno, partir tenía 4 usos y los 4 están relacionados y los 4 se pueden aplicar a esto. Porque él decía, tengo el deseo de partir y estar con Cristo. Bueno, partir lo usaban los soldados y significaba desarmar la casa de campaña y seguir adelante. Y el cristiano es algo así. Vivimos en una tienda, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5. Este tabernáculo terrestre se va a deshacer, pero tenemos de Dios una casa eterna no hecha de manos en los cielos. Entonces, ¿qué significaba para los soldados? Desarma tu casa de campaña y sigue, parte. Para nosotros es lo mismo, que nuestra casa terrenal ahorita la deshagamos, se muera, pero seguir adelante, no quedarnos ahí solamente. Nuestra vida no termina en la muerte. Los marineros la usaban para desatar el barco y ponerse a navegar. Eso era, desatar el barco, está atado ya sea al ancla o ya sea al muelle. ¿Qué es lo que hacían? Desátalo y vámonos. En otras palabras, estamos atados a este mundo y la muerte, ¿qué es? Nos desatamos de este mundo, pero vamos con Dios. No vamos a perdernos solamente. También era un término político y describía el hecho de poner a un hombre en libertad, a un prisionero en libertad. Y nosotros también tenemos muchas limitaciones, estamos limitados en el cuerpo y seremos liberados. Cuando estemos con Cristo, Él regrese por nosotros. Y por último, era una palabra usada por los agricultores que querían quitar el yugo que decían, quita el yugo del buey, y el partir, estar con Cristo, significaría poner a un lado las cargas, porque ya se terminó nuestro trabajo. O sea, el buey está trabajando y partir era, quítale el yugo al buey y vámonos. O sea, ya él terminó su trabajo, entonces para nosotros también tenemos un yugo. Jesucristo dice, llevar conmigo el yugo, estamos sirviendo a Dios, y lo que significa entonces es
dejar de servir a Dios aquí, pero continuar. Y Pablo decía que él quería permanecer para su provecho y gozo de la fe. Entonces, en ese contexto, en el contexto de Filipenses 1:21, ¿qué significa para mí el vivir es Cristo? Significa vivir para el provecho de otros y vivir para el gozo de la fe de otros. Eso significa vivir en Cristo. Porque podemos decirlo muy bonito, para mí el vivir es Cristo. ¿Y qué significa? Pues ir a la iglesia nada más y ya. Y entonces hay culto y voy, y no falto. No, vivir en Cristo es vivir para el gozo y provecho de la fe de otros. Es lo que dice aquí este contexto. Esta misma idea es la que vemos en este capítulo. Siempre hemos visto el progreso del Evangelio, a pesar de, como veíamos al inicio, a pesar de las crisis, a pesar de la cárcel y a pesar de las circunstancias. ¿Qué era lo que estaba pasando? El Evangelio progresaba, a pesar de que Pablo se había ido. Pensemos en nosotros hoy. Es necesario orar por una fortaleza especial, porque ahí él decía la suministración del Espíritu, por aquellos que están pasando por tribulaciones. Por eso, al iniciar, pues hicimos una oración especial, nuestro hermano. También las peticiones que pedí por nuestras hermanas que están pasando por algo especial y diferente. Y otra, número 2, siempre, y lo puse 3 veces a propósito, busca magnificar a Cristo, cualesquiera que sean las circunstancias. Porque a veces decimos, si todo va bien, sí, pero si va mal, ya no. O al revés, si va mal, le glorifico y le alabo porque entonces Dios me va a bendecir. Y nos bendice, y luego ya no, porque ya estamos bien. Y entonces siempre es un círculo ahí muy vicioso que tenemos. Siempre hay que magnificar a Cristo, como decía el apóstol Pablo, no importa lo que estemos pasando. Bueno, como Él lo enseña, como Él lo vivió. No temas a la muerte, porque es ganancia. Eso es algo muy complicado. La muerte para nosotros es, como decía el apóstol Pablo, solamente una partida. O sea, continuamos. Ya sea que el término que más nos guste, ¿no? Estaba aquí sirviendo, dejo mi yugo y sigo con Dios. O estoy atorado en este mundo, me siento prisionero porque tengo muchas limitaciones y mi cuerpo no me deja. Bueno, estoy siendo libre de mi cuerpo para seguir a Dios. O los otros dos, ¿no? Soy como un marinero, que estoy amarrado y estoy anclado. Pues quiero liberarme. O bien soy como un soldado, que deshago mi casa de campaña y sigo la eterna. Tampoco temas vivir para Cristo, porque hay muchos tienen miedo a las dos, ¿verdad? A morir, porque pues es que voy a morir, ¿qué va a pasar conmigo, con mi familia, con mi casa, con mis cosas? ¿Qué pasa con todo eso? Pero otros también tenemos miedo a vivir para Dios. O sea, sí vivo para Dios, pero poquito nada más. Como que no me entrego completamente porque quién sabe qué va a pasar, quién sabe si me va a ir bien. No temas vivir para Cristo, que realmente se cumpla en nosotros. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Número 5, sigue a Cristo en serio, con evidencia, porque podemos decir que lo seguimos, pero si no hay evidencia, decía Santiago, pues tal vez es una fe que no es verdadera, ¿no? Recuerda que la muerte es una partida solamente, no es algo a lo que le tenemos que tener miedo, porque ya está vencida por Dios. Número 7, que tu vida sea para el progreso del Evangelio y que nuestra vida sea para provecho a otros, que no sea solamente para estar bien nosotros y ya. Pablo nos enseña que el gozo y progreso de la fe de otros es más importante incluso que nuestro propio bien, que nuestro propio bienestar. Porque podemos nosotros decir, bueno, yo estoy bien. ¿Y qué es lo mejor para nosotros? Pues irnos con Dios. Eso es muchísimo mejor, pero Pablo nos enseña qué es más importante, no qué es lo más a gusto para ti. Lo más importante, ¿qué es? Vivir. Y él sabía que al vivir iba a tener calumnias, chismes, problemas, carencias, más cárceles, más azotes, más problemas, pero decía, esto es mejor. O sea, es más provechoso que solamente irme y me voy. Irme y me voy es mejor para mí, pero no mejor para la obra de Dios. Por eso dice, si el quedarme es en beneficio para la obra, pues no sé qué escoger. Si aún tenemos vida, ¿por qué? Esto es algo muy interesante. No estamos muertos. Bueno, no sé si espiritualmente alguien por aquí esté muerto o muriendo, ese ya no es mi problema.
pero estamos vivos, por lo menos físicamente. Bueno, si aún tenemos vida, es porque Dios quiere usarnos. Si aún tenemos vida, no es nada más porque sí, es porque no hemos terminado el propósito de Dios para nosotros. Y Él espera que nuestra vida sea para el provecho de la fe de otros. Eso es interesante. Dios quiere usarnos en la vida de otros. Y aquí podemos tener este llamado, este cuidado. Cuidado, porque pensemos en esto. Puede ser que estemos desperdiciando nuestra vida. Tal vez no terrenalmente, tal vez terrenalmente o temporalmente tenemos muchas cosas muy buenas y muy bonitas y muy especiales, ¿no? Y no está mal tener cosas, pero tal vez estamos desperdiciando nuestra vida en lo temporal y terrenal y no buscando lo eterno, porque Pablo sabía que lo más importante era lo eterno, y él muchas veces lo dice también, la palabra de Dios lo dice. Puede ser que estemos desperdiciando nuestra vida. Que Dios nos dé vida para ser de bendición, de provecho para otros, que nuestra vida edifique a otros, pero la usamos solamente como el asadón. Aquí sí usan el asadón también, ¿sí? Ese aparato que nomás lo ponían así, véngase para acá. Bueno, es un aparato que se usa en la agricultura, por lo menos allá en mi pueblo. Aquí ya no lo he visto otros, pero es como que nada más jalan para sí mismos, no están ahí nada más, y a veces así estamos en nuestra vida. Y terminamos con este pensamiento. La comisión de hacer discípulos es para todos. No es solamente para unos cuantos. No es solamente para los pastores y misioneros y líderes o para los que... Es para todos. Para ti, para mí, para todos. La tarea de edificarse y exhortarse unos a otros también es para todos, no es solamente para unos cuantos. Tal vez uno lo hace mejor que otros, uno lo hace mejor que nosotros, pero tenemos la responsabilidad de hacerlo. La responsabilidad de usar nuestros dones para ministrar a otros, ¿de quién es? De todos. Solamente que a veces queremos hacer algo que no es nuestro don. Yo recuerdo, lo dije en una ocasión, recuerdo a un joven que cuando estaba ahí en Saltillo, él le gustaba cantar, mucho. Cada domingo pasaba a cantar, pero no era su don. O sea, y no es por ser mala onda, no era su don. O sea, estaba desentonado, desafinado, a mal tiempo y mal. O sea, no era agradable escucharlo cantar. No era como que, un poquito desafinado, ahí más o menos. No, era algo, pues sí, difícil, ¿no? Y él tenía otros dones. Entonces nosotros también a veces estamos queriendo hacer algo que no es nuestro don y no lo vamos a hacer bien. No lo vamos a hacer bien porque no es nuestro don. Va a ser difícil para nosotros y difícil para los demás porque no es nuestro don. Pero sí tenemos dones y hay que usarlos para otros y eso es responsabilidad de todos. Y hermanos, que nuestro vivir sea Cristo. Que ese sea nuestro vivir. Y ojalá que así sea para gloria de Dios y para bendición de nuestras vidas. Vamos a orar.